La psicología de Neptuno. Capítulo 1. El descubrimiento del inconsciente. Los temas neptunianos siempre han inspirado al poeta, el novelista, el pintor, el músico y el dramaturgo, y han alimentado las grandes epopeyas míticas del mundo. Algunas de las expresiones más vívidas de temas neptunianos se pueden encontrar también a lo largo de los siglos en las prácticas curativas, porque es inevitable que tanto el anhelo de redención como el disgusto por la encarnación que lo acompaña se manifiesten en determinadas enfermedades mentales y físicas, así como en formas características de curación. La terminología psicológica es relativamente nueva y surge de una serie específica de acontecimientos durante el siglo XVIII, cuando, gracias al trabajo de Franz Anton Mesmer, el fundador de la moderna psicología profunda, se descubrió lo que hoy llamamos el inconsciente. Por supuesto, con otros nombres, se lo había descubierto ya mucho antes. El propio Mesmer, que también era un estudioso de la astrología y de la alquimia de Paracelso, lo sabía, pese a su pretensión de que había revelado algo nuevo y científico a una naciente ilustración. Los poderes curativos del mundo neptuniano, al igual que sus enfermedades, ocuparon siempre un lugar importante no solo en la medicina primitiva, sino también en la religión primitiva. Para seguir el rastro de Neptuno a través de esas aguas, habitadas no por madres oceánicas e hijos redentores, sino por formas muy especiales del sufrimiento humano, es necesario que atravesemos dos portales estrechamente vinculados que siguen siendo un misterio incluso para la medicina y la psicología del siglo XX: la hipnosis y la histeria. La hipnosis, tal como se la entiende ahora, fue descubierta por medio del tratamiento de la histeria. Pero con otros nombres, esta técnica ha desempeñado un papel en la curación desde siempre, desde que los seres humanos empezaron a establecerse en comunidades tribales. Hace muchísimo tiempo que los médicos brujos, los hechiceros y hechiceras, los chamanes y los sacerdotes se valen de lo que son sin duda técnicas hipnóticas, aunque raramente las hayan admitido como tales. Y a lo largo del tiempo, los fenómenos de la hipnosis han sido atribuidos generalmente a la intervención de los dioses. Hoy podemos ver la hipnosis en funcionamiento en los rituales de las tribus africanas y polinesias y de los indios americanos. Tanto el faquir hindú sobre su lecho de clavos, como el danzarín del fuego del sur del Pacífico, que pasa imperturbable a través de las llamas, utilizan la anestesia hipnótica, como tal vez lo hicieran también los primeros mártires cristianos. En el antiguo Egipto había templos del sueño. Un papiro de hace 3000 años expone un procedimiento en el cual cualquier hipnotizador moderno reconocería instantáneamente el método hoy habitual para poner en trance a una persona. En los templos dedicados a Asclepio en Epidauro, Pérgamo y Kos, se sumía a los enfermos en un sueño hipnótico, y gracias al poder de la sugestión tenían visiones de los dioses, y las pitonisas de Apolo profetizaban cuando se hallaban en un estado de trance extático, algo que no. Solo comparten muchos médiums espiritualistas actuales, sino también el sonámbulo sometido a hipnosis profunda y el histérico cuando es presa de una crisis alucinatoria. El primitivo ceremonial de los ritos de curación y de iniciación vuelve a representar los grandes mitos de la tribu, mientras que se utilizan las poderosas propiedades hipnóticas de los coloridos trajes, simbólicamente evocadores, las salmodias, la música y la danza, para unificar a los participantes en una totalidad psíquica. También los santuarios y lugares sagrados como Lourdes se hacen eco de esta conjuración. La impresionante belleza del lugar, la fuente y la gruta, la majestad del ritual, la pompa y el boato de las procesiones, el perpetuo murmullo de las plegarias que continúa día y noche, y la sensación en el visitante de una creciente expectación van creando la misma participation mystique que las ceremonias tribales. En todos estos ritos de curación, Neptuno se manifiesta por mediación de la fusión psíquica del sanador, el paciente, la comunidad y el Dios. Hemos visto ya que esta es la dinámica esencial no solo de las celebraciones eucarísticas de los dioses redentores paganos, sino también de la misa. Además, estamos en el dominio de Neptuno porque el ritual y la compenetración son las técnicas hipnóticas más poderosas conocidas por la humanidad,
destruyen las barreras de la conciencia de un yo individual, desencadenando potencialmente el diluvio y, sin embargo, abriendo también las puertas del Edén. El término hipnosis, que viene de hipno, el dios griego del sueño, fue acuñado por el médico escocés James Braid durante la década de 1840, coincidiendo con el descubrimiento del planeta Neptuno. Pero el trabajo de Braid, por más importante que fuera para la evolución posterior de la teoría psicoanalítica, se edificó sobre los injustamente criticados experimentos del médico vienés Franz Anton Mesmer. La historia del descubrimiento de esta puerta de acceso al inconsciente, que en los siglos siguientes ha tenido tan profundas ramificaciones para la psicología, la psiquiatría, la medicina y el espiritualismo, es de veras fascinante, ya que el propio Mesmer fue una especie de víctima redentora. Su concepto del fluido universal es neptuniano de cabo a rabo, tal como lo fueron sus pacientes, y también la pauta de su vida. Un breve examen de la carta natal de Mesmer revela un Neptuno en la casa 12 y está fuertemente conectado con los otros dos planetas exteriores, formando un trígono con Plutón y una oposición con Urano. A partir de ello podemos conjeturar que, a pesar de que la generación en que nació Mesmer haya estado fuertemente afectada por aspiraciones e ideales colectivos simbolizados por esta potente configuración de los planetas exteriores, él mismo, por temperamento, era pragmático, Mercurio en conjunción con Saturno en Tauro, ferozmente individualista, Sol en Géminis en Trígono con una conjunción Luna-Marte en Acuario, y tendía a exagerar su propia importancia, Sol en oposición con Júpiter en Sagitario en la quinta casa. Sin embargo, a medida que vaya exponiendo su historia, veremos que tanto el desarrollo de su concepto del fluido universal como su accidentada carrera, que terminó por establecer su nombre en la historia de la psicología, son hechos que tuvieron lugar durante poderosos tránsitos de Neptuno. El mago que llegó de Viena, en el momento del nacimiento de Mesmer, en 1734, la teoría y la práctica de la medicina eran francamente bárbaras, aunque el término histeria había sido acuñado en la Grecia antigua y era ya desde entonces conocido por los médicos. Los métodos convencionales para tratar esta dolencia, en ese extraño territorio fronterizo entre cuerpo y psique, habían ido degenerando poco a poco desde que, durante los siglos iniciales del cristianismo, se fueron cerrando los últimos templos paganos de curación. Sin embargo, a aquel hombre de 32 años, médico titulado, que en 1766 hizo su aparición en las capitales más importantes de Europa, no se lo podía identificar del todo con su formación convencional. En sus viajes había acumulado considerables conocimientos de las teorías antiguas y renacentistas relacionadas con la astrología, la alquimia, la curación magnética y la interconexión entre mente y cuerpo. Además, llegó a Viena precisamente cuando Neptuno en tránsito, al pasar de Leo a Virgo, se aproximaba a una cuadratura con su Sol natal en la casa 11. Mientras tanto, Saturno en tránsito había pasado sobre su Sol natal, estaba acercándose al punto medio Sol-Neptuno, y no habría que esperar mucho para que formara una conjunción con su Neptuno natal. Mesmer llegó a Viena imbuido de un sentimiento de misión cósmica, tocado por el pneuma de ámbitos más misteriosos. Descubrió que podía poner a sus pacientes en estado de trance valiéndose de pases, es decir, haciendo movimientos amplios y lentos delante de la cara y el cuerpo del enfermo. Al principio los hacía con imanes, pero después, a medida que sus teorías se volvían más coherentes y su actitud más segura, se limitó a usar las manos como lo hacen hoy los hipnotizadores modernos. En ese estado, se podía inducir en el paciente, por lo común una mujer, pero también con relativa frecuencia un hombre, una crisis, caracterizada por la aparición de convulsiones y de un violento estallido emocional, tras lo cual se producía un alivio de los síntomas. Durante algún tiempo, Mesmer fue acumulando una lista impresionante de curaciones de pacientes a quienes la comunidad médica había declarado incurables. Además, se dio cuenta de que el trance, la crisis y la curación dependían de una especial identificación emocional entre él y su paciente, a la que llamó compenetración, aunque en los círculos psicoanalíticos de hoy en día se la conoce como transferencia y contratransferencia. Jung la llamó participation mystique,
el misterio de la fusión psíquica. Es posible que el tránsito de Neptuno en cuadratura con el Sol natal de Mesmer durante este periodo indicara una identificación creciente con el sanador y redentor arquetípico, y también un aumento de la receptividad ante este tipo de fusión psíquica, como consecuencia de lo cual él habría podido penetrar más libremente en los conflictos emocionales de sus pacientes, los tránsitos de Neptuno, especialmente. En relación con el Sol o con Saturno, a menudo coinciden con periodos durante los cuales en la vida de un individuo se producen fenómenos psíquicos, porque la piel del yo se vuelve más porosa y los anhelos más profundos de la persona están más cerca del umbral de la conciencia, aunque sus éxitos aparentemente milagrosos, con pacientes hasta entonces incurables, lo hicieron famoso en toda Europa, no consiguieron granjearse las simpatías de sus colegas. Como era una persona dotada de considerable penetración intuitiva y sentido común, Mesmer sabía que estaba trabajando a ciegas con unas energías sumamente misteriosas. Pero como médico y como hombre ansioso de alcanzar el reconocimiento público, necesitaba contar con una teoría respetable y capaz de superar las más rigurosas pruebas intelectuales de la época. Finalmente, formuló su doctrina, que sólo podría haber surgido del dominio de Neptuno. Según él, la totalidad del universo flotaba en un fluido semejante al éter que lo interconectaba todo, y un cuerpo físico influía en otro mediante las vibraciones que se transmitían a través de ese medio invisible. Esta era también la base sobre la cual él creía, siguiendo las antiguas fuentes, que funcionaba la astrología, puesto que las energías de los planetas se transmitían a través del fluido. El cuerpo humano, a su vez, lo contenía y estaba influido por él. La enfermedad era el resultado o el reflejo de un flujo inadecuado de la misteriosa sustancia. Ciertas personas tenían un don especial. Estaban dotadas de una cantidad particularmente grande o poderosa del fluido universal. El propio Mesmer, con el Sol en oposición con Júpiter, se consideraba un destacado ejemplo de ello, y podían influir en los polos magnéticos de otro cuerpo y reequilibrarlos simplemente transmitiendo esa sustancia invisible mediante el contacto corporal, con pases efectuados con las manos o incluso por mediación de objetos inanimados, como un recipiente con agua que primero hubiera sido magnetizada o consagrada por el toque del sanador. En la doctrina de Mesmer hay una considerable verdad psicológica, pero no fisiológica, y sus argumentos no impresionaron al profesorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. Finalmente, Mesmer terminó metido en un lío con una mujer y tuvo que irse de la ciudad. Este episodio, que fue crítico en su vida, tuvo lugar mientras Neptuno seguía adentrándose en Virgo hasta formar una cuadratura con su Neptuno natal. La mujer en cuestión tenía 18 años, era hermosa, y como para demostrar que en realidad la vida imita al arte, se llamaba María Teresa Paradies. María tenía una ceguera funcional. Había perdido la vista a los 3 años, pero nunca le habían descubierto en los ojos ningún problema orgánico. Además, tenía un talento musical considerable y sus interpretaciones públicas, presentada como la pianista ciega, le habían valido una pensión para su padre, concedida por la emperatriz María Teresa, en reconocimiento del don de su hija. Lamentablemente, no tenemos su carta natal. Cuando se dan poderosos tránsitos de Neptuno, es frecuente que el relato mítico de la víctima redentora se introduzca en nuestra vida por mediación de otras personas que de alguna manera personifican al planeta. Mesmer sabía que los problemas subyacentes en el estado de María eran más bien emocionales que físicos, ya que, físicamente, sus ojos eran normales. Cuando los padres acudieron a él como última esperanza, accedió a hacerse cargo de su curación. La joven padecía también una profunda depresión con accesos de delirio. A lo largo de años había sido víctima de muchos esfuerzos, tan crueles como ineficaces, para devolverle la vista, que la habían dejado asustada, nerviosa y propensa a graves ataques de pánico. 100 años más tarde, en la época de Charcot, a una mujer con sus síntomas se la habría diagnosticado como histérica y se habría procurado profundizar en sus conflictos emocionales. Pero en la Viena del siglo XVIII, la comunidad médica aún no estaba en condiciones de ver las cosas de esta manera.
Mesmer la llevó a su casa como paciente residente y todos los días la hacía entrar en trance para someterla a los pases que, según él creía, habrían de transferir su propio y saludable fluido universal al organismo dañado de María. La hizo pasar por numerosas crisis y poco a poco ella empezó a diferenciar la luz de la oscuridad y a distinguir borrosamente los rasgos faciales de su redentor. Pero como suele suceder con la histeria, la desaparición del síntoma original fue seguida por la aparición de otro. María empezó a sufrir de vértigo. Al mismo tiempo, los conflictos subyacentes en la familia, y no solo en María, también comenzaron a salir a la superficie. A medida que la vista de su hija seguía mejorando, al padre empezó a inquietarle la idea de que su hija viviera en casa de Mesmer, en contacto con él y sometida a su poder. Además, su habilidad como pianista se resintió, ya que su recién recuperada vista se había convertido para ella en motivo de confusión y de incertidumbre. Pero si dejaba de tocar el piano, ya no cobrarían la pensión. Los padres de María decidieron sacarla de casa de Mesmer, aunque se negaban a reconocer sus verdaderas razones. Su decisión fue la misma que repetidas veces se puede ver trágicamente llevada a la práctica en los pabellones psiquiátricos actuales, donde el paciente identificado empieza a mejorar y toda la familia, cuyos miembros están inconscientemente implicados en la enfermedad, cierra filas en el empeño de arrancarlo del tratamiento, para así evitar las largas y dolorosas confrontaciones que la curación, inevitablemente, exigiría de ellos. Cuando el matrimonio Paradis llegó a casa de Mesmer para llevarse a María, ella se aferró patéticamente de la chaqueta del médico, negándose a irse. Frau Paradis estalló en un frenesí de gritos y pataleos, exigiendo que su hija le fuera devuelta y acusando a Mesmer de abuso sexual. Herr Paradis se lanzó sobre él con una espada. María, aterrorizada y desgarrada entre sus lealtades, se encerró en su interior y sufrió un acceso de convulsiones. Su madre la sujetó y la arrojó contra la pared. Aunque Mesmer consiguió hacerlo salir de su casa, los padres recurrieron a las autoridades y María se vio forzada a regresar al hogar parental, donde, cosa nada sorprendente, volvió a quedarse ciega. Uno se pregunta quién, en una familia así, es el verdadero histérico. Un Neptuno fuerte y difícil en la carta natal, lo que es bien probable en el caso de María, sugiere no solo la posibilidad de tales problemas en el individuo, sino también que la persona se esté haciendo cargo de la histeria de una familia o incluso de un grupo social más amplio. Pero en la Viena del siglo XVIII, estas ideas todavía no eran válidas. Neptuno aún no había sido descubierto, y menos aún la terapia familiar. Mesmer tuvo que pagar el precio de la identificación con el arquetipo. Lo borraron del registro médico y lo echaron de Viena. Se dirigió a París, con la esperanza de que allí sus ideas fueran recibidas de un modo más inteligente y comprensivo. Por entonces, Urano en tránsito estaba pasando por Géminis y se aproximaba a una conjunción con el Neptuno natal de Mesmer y a una oposición con su propio emplazamiento natal. Mesmer se fue de Viena amargamente desilusionado e impregnado del sombrío sentimiento del martirio. Por desgracia, la carrera de Mesmer en París se ajustó a un guión similar de popularidad entre sus pacientes y calumnia por parte de las sociedades médicas. Urano continuó su tránsito en conjunción con el Neptuno natal y en oposición con su propio emplazamiento, destacando una escisión innata entre la visión mística y el entendimiento científico. Esta oposición parece haberse expresado en el conflicto que Mesmer experimentó externamente. Su fama era enorme, y sus curaciones estaban bien documentadas y eran incontestables, pero a él la comunidad médica lo rechazaba sin contemplaciones. Su reacción fue volverse cada vez más extravagante y recalcitrante, asumiendo la actitud de un genio incomprendido, una reacción nada extraña en alguien con las configuraciones de su carta natal, ya que una persona con el tipo de intensidad e inflexibilidad que describen tales imágenes planetarias tiende a resentirse ferozmente ante cualquier intento de recortarle su libertad de pensamiento o de acción, en especial si esta actitud proviene de figuras de autoridad. El emplazamiento de Saturno en la 10ª casa en cuadratura con Marte en la 7ª ofrece una resistencia aún más feroz al poder,
que el nativo experimenta como algo que le es impuesto desde fuera. Sin embargo, en 1778, el pueblo de París adoraba a sus excéntricos. Después de todo, estaban en la era de la Ilustración, y solo faltaban 3 años para el descubrimiento de Urano. Los dioses de la élite eran Newton y Voltaire. El descubrimiento del globo de aire caliente y del pararrayos dio más base a la ferviente creencia en que la mente humana no tardaría en dominar los poderes ocultos de la naturaleza. También se extendían las subterráneas corrientes revolucionarias, al igual que las del ocultismo, porque París, además, estaba lleno de adivinos, nigromantes, alquimistas y magos. Esta subcultura de lo oculto estaba preparada para dar la bienvenida a Mesmer, pero él, tironeado entre el misticismo y la ciencia, los rechazaba con desprecio, pues se consideraba un científico y no abandonaba su determinación de llegar a ser reconocido por su teoría del fluido universal. Mesmer terminó por convencer a 2 representantes de la Real Sociedad Francesa de Medicina de que visitaran su clínica. Al llegar, tan conservadores personajes se encontraron con una de las escenas más estrafalarias que jamás hubieran presenciado. La sala de consulta, amplia y lujosamente decorada, rebosaba de personas provenientes de todas las clases sociales. Aristócratas de peluca empolvada y chorrera de encaje se mezclaban sin ningún problema con los pobres más desarrapados. Mesmer, un auténtico hijo de Hermes, era por encima de todo ecléctico en la elección de sus pacientes. En el centro de la habitación destacaba un baquet, una gran tina de agua magnetizada llena de varillas de metal. Docenas de mujeres estaban de pie con una mano apoyada sobre una de las varillas, algunas de ellas casi desvanecidas, otras en diversos estados convulsivos, algunas chillando y llorando, otras con la mirada fija e inexpresiva, en estado de trance. A algunas, los asistentes las iban llevando a las bien acolchadas habitaciones de crisis. Durante todo el tiempo, se oía la música de una pequeña orquesta de cámara, y Mesmer presidía esta neptuniana bacanal, ataviado con una capa de encaje dorado y un traje de seda púrpura, acompañando en ocasiones a los músicos con su armónica de cristal. Todo aquello fue demasiado para los caballeros de la Sociedad de Medicina, y lo peor de todo era que los pacientes mejoraban. Mientras Neptuno en tránsito llegaba al nadir de la carta natal y formaba un trígono con el sol natal, a Mesmer lo echaron de París, pero ya había conseguido ser el primero en establecer una escuela, la Société de l'Harmonie, donde enseñaba a los médicos la ciencia, o arte, del mesmerismo. Aunque su propia carrera fuera rodando rápidamente cuesta abajo, acosada por el creciente ostracismo y repudio de sus discípulos, su escuela fue originando otras escuelas, y el estudio y la práctica del mesmerismo se difundieron por todas las capitales europeas. En 1815, Mesmer murió oscuramente en un pueblecito alemán junto al Bodensee, lago Constanza. En su tránsito, Neptuno ya había entrado en Sagitario, oponiéndose a su propio emplazamiento y formando una conjunción con el Urano natal, mientras Plutón en tránsito llegaba a la mitad de Piscis hasta formar una cuadratura en T con la oposición natal Neptuno-Plutón de Mesmer. Quizás eso le dio ocasión de descubrir por fin la verdad sobre el fluido universal. Pero en el momento de su muerte, el mesmerismo estaba firmemente establecido en los que durante el siglo siguiente se convertirían en los 2 grandes centros europeos de la investigación psiquiátrica, la Escuela de Nancy y la de la Salpêtrière de París. La teoría de Mesmer del magnetismo animal siguió pareciendo sumamente cuestionable a ojos de la comunidad médica, pero algunos discípulos de Mesmer llevaron el trabajo de este mucho más lejos de lo que él jamás se había atrevido, porque ellos no tenían nada personal que defender ante la comunidad científica. El más importante de estos investigadores fue el marqués Armand Jacques Chastenet de Puységur. Este bonachón aristócrata francés magnetizó a un joven pastor que, a diferencia de los refinadísimos histéricos parisienses, jamás había oído hablar de la crisis que se suponía había de ocurrir durante el estado de trance. El muchacho, llamado Víctor, se sumió calladamente en un trance muy profundo. Es decir, sus sentidos parecían seguir en estado de alerta,
incluso hiperalerta, pero en realidad se encontraba en un profundo estado hipnótico durante el cual obedecía dócilmente las sugerencias verbales que se le hacían, y al salir de él era incapaz de recordar lo que había dicho durante el trance. De Puysegur se dio cuenta de que las crisis y las convulsiones eran innecesarias. No eran más que parte del magnífico espectáculo jupiteriano de Mesmer, con su exhibición de rayos y truenos, y los pacientes, muy sugestionables, le proporcionaban amablemente y sin la menor coacción las manifestaciones que él deseaba. De Puysegur entendió también que el estado de trance por sugestión y la compenetración entre el mesmerizador y el sujeto eran, de hecho, los factores responsables de la curación. Este caso fue la primera observación crítica de un sujeto hipnótico. De Puysegur había descubierto simultáneamente la hipnosis y el papel que tenía en ella la sugestión, aunque este nombre tuvo que esperar a que James Braid lo incluyera en su nomenclatura casi medio siglo más tarde. Tras un breve periodo de popularidad pública a finales del siglo XVIII, el magnetismo animal aparentemente desapareció, a no ser por el silencioso trabajo que continuó en las escuelas de Nancy y La Salpêtrière. Pero tuvo un extraño vástago. El mesmerismo llegó a ser identificado con el movimiento espiritualista que empezó a surgir en Estados Unidos durante la década de 1840, coincidiendo con el momento del descubrimiento del planeta Neptuno. El país entero no tardó en contagiarse de un gran anhelo de contacto con el mundo espiritual. Los grupos, folletos, periódicos y congresos espiritualistas proliferaban. A comienzos de 1852, esta ola neptuniana atravesó el Atlántico y en menos de un año había inundado toda Europa. Las sesiones de espiritismo eran sumamente neptunianas y requerían de quienes participaban en ellas un estado de participation mystique, fenómenos físicos como mesas que se movían solas, ruidos extraordinarios y manifestaciones de fluido o ectoplasmas eran de rigueur. Se consideraba el trance como un estado mediúmnico por mediación del cual las entidades desencarnadas podían comunicarse. Aunque la epidemia fue cediendo poco a poco, muchos grupos espiritualistas se mantuvieron activos y aún hoy siguen estándolo. Sea lo que se piense de él, este mundo neptuniano, apenas tenuemente iluminado por la luz de la razón y que exploraremos más a fondo en el capítulo 7, proporcionó un material inapreciable a los investigadores de la psique humana que siguieron construyendo silenciosamente un edificio de comprensión de la dinámica del inconsciente. Más entrado ya el siglo XIX, Bernheim, un médico de la escuela de Nancy, siguió profundizando el trabajo iniciado por de Puysegur sobre el trance hipnótico profundo a la luz de las investigaciones más recientes de James Braid sobre el hipnotismo. Bernheim promulgó una teoría de la sugestión en relación con los pacientes histéricos a quienes ponía en trance. Al mismo tiempo, Charcot, uno de los grandes innovadores de la investigación psiquiátrica, formuló, en el Hospital Parisiense de la Salpêtrière, su propia teoría de la relación entre histeria e hipnotismo. Sobre la base de esta investigación intensiva de algunos de los pasillos más esquivos y misteriosos del sufrimiento humano, terminaron por hacer su aparición Sigmund Freud y C. G. Jung. Las puertas del inconsciente se abrieron de par en par, y amaneció la era de la psicología profunda y de la psiquiatría dinámica. ¿Qué es la histeria y qué es la hipnosis? Al principio, puede parecer más fácil responder a la primera de estas cuestiones que a la segunda, ya que en la mayoría de los textos de psiquiatría tenemos definiciones aparentemente sensatas. Pero tanto la histeria como la hipnosis son peces resbaladizos a la hora de atraparlos, y al final ambas se escapan a una explicación racional. Empezaremos por la histeria, que tiene un pedigrí más antiguo y que es la enfermedad neptuniana por excelencia. Sin embargo, ni siquiera llamarla enfermedad es realmente apropiado. Aunque se la suele considerar como una enfermedad o un trastorno de la personalidad, la histeria es una propiedad de la psique humana en general y existe en mayor o menor grado en todos, al igual que Neptuno. Un Neptuno enloquecido y fuera de control en una persona es una criatura muy característica.
Pero como cada símbolo astrológico refleja un espectro de expresiones creativas y destructivas que emergen del mismo núcleo arquetípico, no hay ningún planeta que sea simplemente bueno o malo. Los llamados maléficos, Marte y Saturno, pueden proteger la vida gracias a su realismo, su fuerza y su coraje, mientras que los llamados benéficos, Venus y Júpiter, pueden destruirla a causa de su ciega ingenuidad, su autoengrandecimiento y su despilfarro. Cualquier planeta en exceso que aplaste a otros factores del horóscopo exhibe tanto su propia y peculiar patología como los dones que lo caracterizan. A diferencia de la rigidez paralizante y la actitud defensiva de Saturno, o de la escalofriante disociación y fragmentación de Urano, o de la destructividad paranoide de Plutón, los estados de perturbación emocional vinculados con el rostro más problemático de Neptuno expresan con mayor o menor gravedad un carácter cuya mejor descripción es la de extático. Éxtasis es una palabra proveniente de una raíz griega que significa estar uno junto a uno mismo o estar fuera de uno mismo. El diluvio es una imagen al alcance de la mano. El mar inunda la tierra, el yo es poroso o solo está parcialmente formado y se desintegra, de buena o mala gana, frente a los abrumadores anhelos arcaicos de fundirse con una fuente primaria. El éxtasis neptuniano puede expresarse como una extrema emotividad o a través de diversos síntomas físicos característicos, de los cuales, en la actualidad, la medicina ortodoxa solo reconoce la condición de psicosomáticos en unos pocos, o bien el estado de éxtasis puede ser un edén oculto, en donde la persona se refugia, dejando que los demás esperen fuera del jardín amurallado, desconcertados ante su expresión relajada y serena de bebé satisfecho. Estos efectos también pueden surgir espontáneamente desde dentro, o ser inducidos por el alcohol u otras drogas, pero su tono emocional es siempre inconfundible. La persona ya no está contenida en los límites de una identidad diferenciada, sino que se ha vuelto borrosa, se ha disuelto y ha desaparecido, incluso cuando se observa la expresión de emociones dramáticas y al parecer auténticas. La sensación que uno tiene no es la de un individuo que siente estas cosas, sino la de una inundación de algo muy primario y sin conexión con ninguna identidad coherente. El éxtasis neptuniano es a la vez el de la madre oceánica y el del niño divino. Es una regresión al estado de felicidad prenatal, una vivencia oceánica de la unión con la divinidad y al mismo tiempo una erupción de furia primitiva ante cualquier amenaza de separación. La pérdida neptuniana de todo límite o frontera es tanto una invasión como una evasión. La disolución de los contornos de la identidad del yo no solo da como resultado una gran vulnerabilidad ante el mundo saturnino y la consiguiente resistencia a verse arrastrado a la solitaria y abrasadora luz del día, sino que genera también una enorme ansiedad, de modo que la persona que se siente presa de ese abrumador anhelo intenta sin darse cuenta desbaratar las fronteras de los demás, incluso de los extraños, para así alcanzar la fusión que busca. Entonces los demás responden de un modo extrañamente ambiguo ante ese Neptuno enloquecido, porque tratan de hallar una entidad coherente y definida y fracasan. En lugar de ello se encuentran con una cosa informe y frágil. Sin embargo, la potencia y la influencia de ese algo informe es, en ocasiones, asombrosa, porque una persona así puede ejercer gran poder sobre los demás, valiéndose de los medios emocionales más sutiles. Junto con el desvalimiento del bebé, llega el poder arquetípico de tejer hechizos de esa diosa creadora que es Maya, la hechicera. Una de las descripciones más vívidas de este arte se puede ver en la película Solaris del director ruso Andrei Tarkovsky. Aunque a primera vista es una historia de ciencia ficción, nos muestra un extraño planeta que tiene el poder de devolver al individuo, como si fuera un espejo, la imagen de todos los anhelos profundamente sepultados en su psique inconsciente y de manifestarlos de forma alucinatoria para el placer inicial y el horror final de los visitantes. El poder proteico de identificarse con la psique de otra persona y de convertirse sin esfuerzo alguno en aquello que el otro secretamente anhela,
Es uno de los mayores dones artísticos y terapéuticos del temperamento neptuniano. Pero si falta un núcleo esencial de integridad y de sinceridad con uno mismo, y en algún nivel fundamental, esto faltará siempre si quedan heridas inconscientes de la infancia que no han sido examinadas, entonces el don se convierte en un gran riesgo. La identificación con un arquetipo siempre da poder, pero es un poder prestado, y por consiguiente una trampa, y finalmente en el nivel humano puede ser muy destructiva si se ve contaminada por la necesidad de compensar las carencias sufridas en las primeras etapas de la vida. La identificación con Neptuno invoca la fascinación seductora y la magia acuática de ambos personajes míticos, la madre oceánica creadora y el redentor divino, que es su hijo, pero en manos de una personalidad profundamente herida y aún sin formar. Este poder de encantamiento se pone al servicio de los anhelos del bebé, a expensas de todos los demás, por más grande que sea el don. Por esta razón, a la personalidad histérica, tal como se la conoce en psiquiatría, se la equipara con las formas más escandalosas de engaño, manipulación y chantaje emocional. La tradición griega de la histeria. El término griego histeria significa matriz. Literalmente, histerai se traduce como las últimas partes. Un breve tratado hipocrático donde el autor atribuye los síntomas físicos de la histeria, parálisis o temblor de los miembros, ceguera funcional, como la de María Paradies, sordera funcional, respiración entrecortada, dolor en el pecho, hinchazón en la garganta, dolor en la ingle o en las piernas, desmayos, erupciones cutáneas, trastornos digestivos, espuma en la boca y diversas disfunciones sexuales, a la sangre menstrual que ha fluido en dirección contraria y ha inundado los restantes órganos del cuerpo, entre ellos el cerebro. En otros tratados hipocráticos se dice que el propio útero se pasea por el cuerpo, haciendo travesuras hasta que se puede conseguir que vuelva otra vez al lugar que le corresponde. Sin embargo, y pese a su extraordinaria ignorancia de la anatomía femenina, los médicos griegos tenían bien claro que una forma peculiar de emotividad frágil o inestable acompañaba a estos síntomas físicos y los distinguía de los problemas de origen orgánico. Se observaba por lo general una fácil y a veces violenta oscilación en los estados de ánimo, acompañada por expresiones incontenibles de emoción, risa, cólera o llanto, generalmente inapropiadas en la situación real o sin conexión con ella. Se consideraba que era más probable que la histeria afectase a viudas y vírgenes que a las mujeres casadas, y en el tratamiento se incluía por lo común una prescripción de matrimonio y de contacto sexual, una cura pragmática y tal vez degradante, pero no obstante con frecuencia de una eficacia espectacular para el frustrado anhelo neptuniano de tener alguien con quien fundirse. Los griegos se daban perfecta cuenta de que las manifestaciones más teatrales de la histeria eran principalmente de origen erótico, por más disfrazadas que estuvieran de fervor religioso. El pelo en desorden, la cabeza echada hacia atrás, los ojos desorbitados, el cuerpo arqueado y tenso o bien retorciéndose, la inmovilidad súbita, son todas características que se pueden encontrar en los gráficos relatos de lo que sucedía en el pabellón de Charcot, en la Salpêtrière, y también en las ménades pintadas en los vasos áticos y en las descripciones de los rituales haitianos de vudú contemporáneos. De hecho, es probable que estos movimientos corporales expresen en cada caso un significado similar: la excitación y el éxtasis sexual, el parto, el anhelo de liberarse de restricciones y el esfuerzo por conseguir una fusión con poderosas imágenes de la fantasía. Los griegos comprendían también el fenómeno de la histeria de grupo, y Las Bacantes de Eurípides sigue siendo una de las descripciones teatrales más aterradoras de este estado colectivo. De hecho, para la mentalidad griega, el problema de la histeria era dionisíaco, independientemente de que se diera en una persona o en un grupo. Se veía el abandono de las ménades durante los ritos dionisíacos como una expresión de éxtasis colectivamente aprobada, simbólica y por lo general muy creativa, y no se las consideraba como personas que tenían un ataque de histeria. Dioniso, el dios de la fuerza vital unificadora e invisible que está detrás de toda realidad manifiesta, lo que Mesmer llamaba fluido universal, de hecho presidía el estado de éxtasis,
al que solo se consideraba patológico cuando, por ser expresión de anhelos inexpresados e insatisfechos, interfería en la vida personal. Dicho de otra manera, la histeria como enfermedad era el resultado más bien de una carencia que de un exceso de Dioniso, porque si al Dios no se le reconocía de la forma de vida lo que era suyo, él se lo tomaba de mala manera. En los estados extáticos de posesión divina, la tensión iba subiendo gradualmente hasta el momento en que el Dios se hacía cargo de la situación y la persona dejaba de ser dueña de sí, y por lo general ya no guardaba recuerdo alguno de lo que venía después. Es la amnesia característica que encontramos en la gente que se ha emborrachado a fondo, renunciando a toda pretensión de mantener el control del yo y comportándose de manera claramente dionisíaca, y que a la mañana siguiente dice que no recuerda nada. El individuo no reconoce su propio comportamiento, tal como sucede después de un trance hipnótico profundo. Durante cierto tiempo, otra cosa, que tanto puede ser el alcohol como el Dios o el inconsciente, o los tres, se hace cargo de la situación. Es una especie de pequeño diluvio. Las aguas arrasan la tierra hasta limpiarla, y la vida puede volver a empezar, libre de los pecados del pasado, incluso de los que la persona pueda haber cometido mientras se encontraba en el estado extático. Este mismo olvido, tan conveniente, se produce en la personalidad histérica después de alguno de los estallidos de emoción más espectaculares. Las ménades locas de las bacantes empiezan siendo amas de casa y madres obedientes sometidas al gobierno del rey Penteo, más bien demasiado saturnino, y, por decirlo sin exagerar, se sienten intensamente frustradas por la vida que llevan. Pero por mediación del éxtasis del Dios, se ponen en contacto con una fuerza vital universal y andrógina, y entonces se rebelan, se apropian de las funciones y los poderes masculinos, abandonan sus telares y a sus hijos, empuñan las armas y derrotan a los hombres. De esa manera, despedazando animales jóvenes y blandiendo el tirso, un falo gigante ligeramente disfrazado, expresan su furia hacia los hijos que las tienen esclavizadas. Penteo, el gobernante sumamente racional, pero también muy estúpido, en cuyo reino se produce la sublevación, las amenaza con capturarlas y ponerlas de nuevo a trabajar en sus tareas domésticas. Como resultado, literalmente pierde la cabeza, y Freud lo interpretó como una pérdida simultánea del pene y de la cordura. La furia soterrada bajo las manipulaciones emocionales de la histeria es castradora y vengativa. Penteo lleva la separación hasta tal extremo que paga un precio terrible por ella. Al parecer los griegos, como Charcot y los investigadores que lo siguieron, veían en la histeria el estado de una continua represión a gran escala, no de ningún deseo sexual adulto por una determinada persona, sino del ilimitado anhelo erótico del bebé de fundirse con su fuente divina. Según Aristóteles, hay tres formas de locura: el éxtasis o locura erótica, la manía y la melancolía. En el primero podemos reconocer al histérico. Es interesante que esta forma de locura vaya asociada en la mente griega con los poderes psíquicos. Sea hombre o mujer, el loco puede ver visiones y profetizar, como la pitonisa del oráculo de Apolo en Delfos. Estamos en un terreno reconocido como neptuniano. En el pensamiento griego, el estado de éxtasis se hallaba estrechamente conectado con la imaginación y con el don de la visualización. El mundo oceánico de la fantasía y los sueños irrumpe a través de las fronteras de los sentidos, y la distinción entre lo que es real y lo que es imaginario se derrumba. La locura de Neptuno reside en la incapacidad de llegar a un compromiso entre lo racional y lo irracional, o dicho de otra manera, entre el dominio de la madre oceánica y el pequeño trozo de tierra al que llamamos el yo individual, que depende de las funciones de Saturno para sobrevivir. En la histeria, la creatividad poética, es decir, el poder de infundir en la experiencia humana individual el proteico mundo subacuático de imágenes y sentimientos universales y unificadores, se desliza hacia peligrosas deformaciones de la realidad. El hombre que no se permite esta suspensión de su facultad de poner a prueba la realidad no puede disfrutar del teatro, y la persona que se la permite de un modo demasiado completo está loca,
Bien puede ser que Dioniso sea un dios de la ilusión y que, como tal, esté sumamente dotado para ser el dios del teatro. El teatro griego, como las fiestas dionisíacas, era una vivencia neptuniana aprobada por la colectividad, pero mientras que los ritos dionisíacos servían principalmente a las necesidades de las mujeres, oprimidas, frustradas y desvalorizadas, el teatro era para todo el mundo. El teatro griego estaba consagrado a Dioniso, y los actores eran sus servidores. Las máscaras que llevaban proclamaban el carácter arquetípico de sus papeles, porque la vivencia dionisíaca pretendía ser universal y no personal. Su principal objetivo era la catarsis, una unificación psíquica colectiva semejante a la misa, que vinculaba a los actores, el público y la deidad en una profunda comunicación emocional de piedad por la suerte de la humanidad y la reverencia ante los dioses. Ahora hablamos de catarsis, para referirnos a cualquier descarga de emociones reprimidas que sirva para purificar y renovar. Es la crisis de Mesmer, la inundación de la tierra por el mar. En Grecia el público no era tan correcto ni se comportaba tan bien como nosotros ahora. Entonces, gemían, gritaban, maldecían y sufrían con los actores. Es interesante señalar que la palabra griega para designar al actor era hipócrites, de la cual se deriva nuestro término hipócrita, definido como alguien que oculta su verdadero carácter. Aquí reconocerán fácilmente los estudiosos de la astrología una de las dimensiones más difíciles de la naturaleza neptuniana. Los griegos siempre situaron sus tragedias al mismo nivel que sus comedias, y estas últimas eran invariablemente burdas, fálicas y obscenas. También esta era una experiencia unificadora y formaba parte de Dioniso, que regía todo lo que fuera abandono extático, tanto del espíritu como de los sentidos. La histeria del teatro y la de los ritos dionisíacos eran formas de reconocimiento profundas y complejas de un anhelo que era un don divino y que si no se lo reconocía ni se lo vivía, conducía a la enfermedad del cuerpo y el alma, pero que adecuadamente canalizado aportaba una experiencia regenerativa de unión con la fuerza vital universal. Y como en los tiempos modernos se ha puesto de moda presentar la ópera y el teatro con áridos comentarios ideológicos según la opinión política del director, y nuestros ritos religiosos se han convertido en flácidos acontecimientos sociales, no es sorprendente que hoy la histeria sea una enfermedad que pertenece al ámbito de la psiquiatría. La histeria en la Salpêtrière, el trabajo pionero de Charcot y Janet y las primeras investigaciones de Freud y Jung se centraron principalmente en la histeria. Como hemos visto, esta exploración psicológica del mundo de Neptuno surgió de las teorías del mesmerismo, que se inició en las últimas décadas del siglo XVIII, como parte del movimiento general hacia la racionalización de los misterios de la vida que hoy conocemos como Ilustración. Gracias a los escritos de aquellos hombres, tenemos hoy un conciso cuadro clínico de la histeria. A este conjunto de escritos se lo ve actualmente como algo limitado y superado, debido en parte a que los conceptos de enfermedad y normalidad son un reflejo del canon cultural de la época. Aún así, puede proporcionarnos una visión considerablemente profunda de las patologías neptunianas. La mayoría de los pacientes de los pabellones de la Salpêtrière eran mujeres que presentaban síntomas somáticos, parálisis de los miembros, ceguera, temblores incontrolables, sin causa orgánica aparente, o bien sufrían de alucinaciones, accesos emocionales, mutismo u otras manifestaciones histéricas características. A este grupo de problemas psicosomáticos se les dio el nombre de histeria de conversión, con el cual se quería dar a entender que los dilemas emocionales, al estar suprimidos y ser inaccesibles para la personalidad consciente, se convertían en síntomas corporales que simbolizaban el conflicto originario. No es sorprendente que la mayoría de estos conflictos suprimidos, cuando se los investigaba mediante hipnosis, resultaran ser de naturaleza erótica y estar vinculados con figuras parentales. Aunque como médico Charcot creyera que la causa última o final de la histeria residía en la constitución innata de la paciente, como estudioso del alma jamás perdió de vista el efecto de la mente sobre el cuerpo. En una de sus conferencias dijo lo siguiente a sus alumnos: intentemos reconocer
al menos en parte, el mecanismo de la producción de parálisis histéricas traumáticas. Debemos seguir un curso aparentemente desviado y volver una vez más sobre un tema al que ya hemos prestado atención. Me refiero a esas notables parálisis a las que se ha denominado parálisis psíquicas, parálisis que dependen de ideas o parálisis producidas por la imaginación. Ahora bien, obsérvese que no digo parálisis imaginarias, porque estas parálisis motrices de origen psíquico son objetivamente tan reales como las que dependen de una lesión orgánica, y los pacientes las simulan, como pronto verán ustedes, mediante una serie de características clínicas idénticas, que hacen que sea muy difícil diagnosticarlas. Nada podría hacer pensar más en Neptuno que la parálisis producida por la imaginación, ya que, como nos ha venido diciendo el hinduismo desde hace más de 20 siglos, la sustancia demasiado sólida del cuerpo se vuelve fluida y maleable de acuerdo con la voluntad de la psique. En el pasaje arriba citado, Charcot se va aproximando lentamente a lo que más adelante llegó a ser la teoría principal de Freud sobre la causa de los problemas neuróticos, un complejo muy cargado emocionalmente de recuerdos, ideas y sentimientos asociados que, debido a su naturaleza inaceptable, han terminado por disociarse de la conciencia y empiezan a sabotear el bienestar emocional y físico de la persona. Charcot continúa. Es bien sabido que en ciertas circunstancias una idea puede producir una parálisis y también puede ser causa de que ésta desaparezca. En sujetos en un estado de sueño hipnótico, es posible originar por sugestión o por intimación una idea o un grupo coherente de ideas asociadas que poseen al individuo, se mantienen aisladas y se manifiestan mediante los correspondientes fenómenos motores. Esto ha dejado ya de ser sorprendente, debido a que nuestra información psicológica es cada vez mayor, y nos inclinamos a recelar de las dolencias que no muestran ninguna causa orgánica y de las personas que suelen sufrirlas. El término psicosomático forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, aunque generalmente lo utilicemos para describir las enfermedades ajenas y no las propias. Pero es necesario que recordemos la enorme importancia que tuvo este descubrimiento para el mundo médico del siglo XIX, cuando el poder de la psique sobre el cuerpo estaba sepultado en el olvido desde los tiempos del paganismo. Freud expresó elocuentemente la gran importancia de esta penetración psicológica en su homenaje necrológico a Charcot. Hubo un momento en que el trabajo de Charcot se elevó por encima del nivel de su tratamiento general de la histeria y dio un paso adelante que le aseguró para siempre la gloria de haber sido el primero en explicar la histeria. Se le ocurrió la idea de reproducir por medios artificiales parálisis como las que él ya antes había diferenciado cuidadosamente de los trastornos orgánicos. Con este fin, hipnotizó a pacientes histéricos hasta sumirlos en un trance profundo. Consiguió así una demostración impecable y con ella probó que estas parálisis eran el resultado de ideas específicas que se adueñaban del cerebro del paciente en momentos de especial disposición. Así se descubrió por primera vez el mecanismo de los fenómenos histéricos. El histérico es por consiguiente una persona cuya voluntad se halla dividida en dos. Por un lado, quiere llevar una vida plenamente funcional y por el otro, desea seguir siendo un inválido. Para la visión nada sentimental de Charcot, parecía haber una profunda terquedad que se oponía a cualquier sugestión de liberarse de esas ideas inconscientes que causaban el problema, algo así como si el hecho de estar enfermo y la condición de víctima fueran, en última instancia, menos dolorosos para el paciente que el reconocimiento de la verdad sobre sus propios sentimientos y el reto que significaba llevar una vida independiente. Aquí podemos reconocer enseguida el anhelo de fusión que es tan característico de Neptuno, el carácter evasivo del histérico, tan escurridizo como un pez, algo que puede convertir a una persona por lo demás directa y sincera en un hipocrités habitual, tan pronto como se escarba demasiado en el complejo de ideas reprimido, es un fenómeno con el que todos los psicoterapeutas han tropezado. Y este puede ser el caso incluso en aquellas personas a quienes de ninguna manera se puede llamar histéricas según la fórmula diagnóstica originaria. De hecho,
se puede aplicar a todos nosotros siempre que se pida a Neptuno que explique su comportamiento. Aunque en las décadas siguientes se ampliaron las definiciones de la histeria dadas por Janet, Breuer y Freud, hasta el punto de incluir en ellas no solo las manifestaciones psicosomáticas, sino también las puramente psicológicas, el deseo inconsciente de seguir estando enfermo se mantuvo como un rasgo característico de la histeria. Es una manifestación sumamente común y humana del anhelo neptuniano de regresar a la felicidad de la fusión con la fuente, el deseo de que un ser donador de vida, fuerte y capaz, nos cuide, nos consienta con benevolencia, nos ame incondicionalmente y nos proteja de los terrores del mundo exterior. Otra característica sorprendente de los experimentos hipnóticos de Charcot con la histeria fue la intensidad del vínculo que se establecía entre el médico y el paciente. Como hemos visto, Mesmer fue el primero en dar cuenta de este apego, al que denominó compenetración, y él creía que este estado de fusión era necesario para que se produjera la cura. Lo que no estaba tan claro era en qué consistía esta compenetración y cómo llegaba a establecerse. Ciertamente Mesmer tenía plena conciencia tanto de sus connotaciones eróticas, ya que esa fue la razón de que se lo expulsara de Viena, como del componente de dependencia y de disposición a dejarse llevar. Lo que Charcot descubrió fue que la personalidad histérica, o quizá debiéramos decir simplemente la personalidad sin formar, tendía de un modo inevitable a exagerar el apego, llevándolo mucho más allá de lo que es habitual en la relación médico-paciente, hasta el punto de que este último se convertía casi en una extensión de la voluntad del médico. Pierre Janet, al formular sus propias ideas sobre los descubrimientos de Charcot, escribió: Este apego, que se desarrolla de acuerdo con el tratamiento que los pacientes requieren, alcanza proporciones extraordinarias si el trance profundo y la sugestión forman parte de él. Los antiguos magnetizadores, que con frecuencia, aunque sin saberlo, trataban a personas histéricas, ya lo habían observado y describieron repetidas veces el fenómeno. Tal vez, en honor del heroico período del magnetismo, deberíamos llamarlo pasión magnética. Si tenemos presente el estado de identificación total que se observa en las vivencias neptunianas, podemos ver que la pasión magnética a que se refiere Janet es realmente una experiencia de fusión psíquica, como la del bebé con la madre. El paciente, sin formar y sin límites, se funde con la personalidad del médico y con la peculiar sensibilidad de Neptuno, intuye qué es lo que se le pide y procura ofrecerlo, incluso hasta el punto de manifestar los mismos síntomas que el médico, conscientemente o no, espera que tenga. Esta misteriosa capacidad para ofrecer al sanador el síntoma adecuado se produce regularmente hoy en día en muchas formas de psicoterapia, se haya diagnosticado o no una histeria en sentido clínico. Por eso tantos pacientes de psicoanalistas freudianos tienen sueños rebosantes de imágenes orales, anales y fálicas tan significativas para el psicoanalista, mientras que el psicólogo junguiano puede quedarse maravillado y complacido ante la frecuencia con que sus pacientes le cuentan sueños llenos de procesos alquímicos, mandalas y símbolos del sí mismo. Una vez más, hemos entrado en la sala de espejos de Neptuno. Las razones de que Freud abandonara la hipnosis como método clínico son de sobras conocidas. Mientras una de sus pacientes se sometía, hipnotizada, a un tratamiento catártico, de pronto, al despertarse, lo abrazó con una considerable intensidad erótica. Más adelante Freud declaró que en aquel momento había captado el misterioso elemento que actuaba por detrás del hipnotismo, es decir, la pasión magnética de los mesmeristas, a la que ahora, empleando el lenguaje de la moderna psicología profunda, llamamos transferencia erótica. Pero si abandonamos la terminología clínica, se nos hará evidente que no solo en la consulta del psicoterapeuta se produce un movimiento tan poderoso hacia la fusión psíquica. Sucede por todas partes, le pasa a todo el mundo y en mayor o menor medida está presente en todas las personas, independientemente de su sexo. Ni siquiera es necesario que su objeto sea humano. Y el anhelo erótico neptuniano, que es en realidad el deseo compulsivo de regresar al Edén,
es siempre la fuerza motivadora. Actualmente tenemos múltiples etiquetas diagnósticas para describir los diversos estados de perturbación psíquica en que pueden caer los seres humanos. En el lenguaje psiquiátrico, la histeria se ha vuelto una etiqueta cada vez más sospechosa, que se emplea cada vez menos, sobre todo desde que los casos de histeria de conversión, tan frecuentes en París y en Viena en el siglo XIX, prácticamente han desaparecido de los pabellones psiquiátricos. Lo más frecuente es que el trastorno de la personalidad histérica del siglo XX no produzca síntomas físicos, aunque pueda incluir una hipocondría extrema. Los tiempos han cambiado, los papeles morales y sexuales se han modificado, y ahora tenemos nuevas enfermedades para satisfacer un canon cultural diferente y las distintas expectativas de nuestros médicos. Pero tal vez el componente histérico de la personalidad humana, incrustado en alguna parte dentro de cada uno de nosotros, siga mostrando su notable elasticidad neptuniana y se limite simplemente a producir nuevas variedades de éxtasis, a las que ahora llamamos psicosis maníaco-depresiva, esquizofrenia, autismo funcional, personalidad epiléptica o trastorno alimentario. Hasta es posible que la histeria goce de perfecta salud en aquellas enfermedades que estamos convencidos de que son orgánicas porque tienen concomitantes fisiológicos como las enfermedades cardíacas, el cáncer, la mononucleosis infecciosa, la esclerosis múltiple y esa dolencia de reciente aparición que sin duda Charcot habría acogido con un bufido de reconocimiento, llamado encefalomielitis miálgica. En la época de Charcot, a la mayoría de los estados de locura, salvo los que estaban directamente vinculados con causas orgánicas como las lesiones cerebrales o la sífilis terciaria, se los incluía bajo la amplia etiqueta de histeria. Y pese a los recientes esfuerzos por aislar un gen de la esquizofrenia, es posible que estuvieran en lo cierto. El gran misterio que descubrieron Mesmer y sus seguidores fue el carácter extraordinariamente fluido y creativo de la psique, capaz de disociarse a voluntad de lo que encuentra insoportable en sí misma, y de reproducir su sufrimiento en un cuerpo que parece estar totalmente a sus órdenes. Charcot no se limitaba a hipnotizar a personas histéricas, sino que también trabajaba con pacientes de esclerosis múltiple, un nombre que él mismo acuñó. Aunque era en primer lugar un médico clínico, y no ignoraba las implicaciones fisiológicas de los síntomas que iban acompañados por cambios corporales discernibles, también creía que incluso dolencias aparentemente orgánicas como la esclerosis múltiple tenían un componente histérico. En la actualidad, esto ofendería a muchas personas que padecen tales enfermedades y las consideran totalmente somáticas, pero es posible que Charcot tuviera razón. El trance hipnótico. Aunque su gran importancia se les escapó, uno de los rasgos más fascinantes de la histeria que reconocieron ya los primeros seguidores de Mesmer era que la personalidad histérica es sumamente sugestionable. Una intensa susceptibilidad a las órdenes hipnóticas se añade al familiar abanico de los síntomas histéricos, y esta exagerada sugestibilidad, que refleja una intensa compenetración con el hipnotizador, revela una dimensión importante de la personalidad sin límite. El vínculo entre una sugestibilidad extrema y la histeria era especialmente interesante para Charcot, quien llegó a la conclusión de que una pronunciada susceptibilidad a la hipnosis, indicada por la capacidad de deslizarse en un profundo trance hipnótico, era idéntica a la sugestibilidad implícita en el síntoma de conversión del histérico. Dicho de otra manera, la persona histérica se autohipnotiza inconscientemente y se sume en un estado somático determinado para evitar un conflicto interno. La configuración especial del entorno del individuo y de sus necesidades personales es lo que sugiere la naturaleza específica de la situación somática. O, dicho en términos más simples, los síntomas histéricos siempre parecen curiosamente hechos a medida para las necesidades inconscientes del enfermo. Por consiguiente, según Charcot, se podría considerar el trance hipnótico como un estado patológico o enfermizo. En la escuela de Nancy, una investigación paralela de la sugestión hipnótica condujo a Bernheim a conclusiones diferentes. Él creía que la sugestibilidad hipnótica no era algo limitado a la personalidad histérica, sino un fenómeno psicológico universal que en mayor o menor medida, inducido y regulado por la sugestión, se podía producir en cualquiera. Así polarizados,
Charcot y Bernheim se enzarzaron durante un tiempo en una batalla bastante violenta por definir el dominio de la hipnosis y su significado. Charcot admitió que a él no le interesaba especialmente le petit hypnotisme, es decir, los fenómenos hipnóticos menores que podían producirse en quienes no tenían una fuerte predisposición histérica. Lo que a él le interesaba era le grand hypnotisme, que era un aspecto muy obvio de la particular patología de sus pacientes. Sin embargo, si comparamos las investigaciones de estas dos importantes figuras del principio de la historia de la psicología, podemos ver que probablemente los dos tengan razón. La histeria, como reflejo de una dimensión todavía informe, plástica e infantil de la naturaleza humana, existe en mayor o menor medida en todo el mundo, y es probable que sea una propiedad de la psique inconsciente. Por lo tanto, todos somos en alguna medida sugestionables a través de la puerta de entrada, simbolizada en la carta natal por Neptuno. Pero cuando la histeria domina la personalidad, ocultando profundas heridas emocionales y sirviendo indirectamente a necesidades instintivas reprimidas que no pueden encontrar una canalización hacia el exterior más saludable, entonces podemos empezar a entenderla como una patología, con la extremada sugestibilidad hipnótica que la acompaña. La sugestibilidad es, sin duda alguna, un atributo de toda la humanidad, aunque no se den todos en la misma medida. Según la opinión popular, se considera que las mujeres son en general más sugestionables y más susceptibles a la hipnosis que los hombres. Pero la literatura médica se muestra casi unánime en el rechazo de esta idea. Toda la investigación demuestra que los niños son hipnotizables casi en un 100%, desde el momento en que son capaces de entender y obedecer las instrucciones necesarias hasta los 14 años. La última frase de esta cita, tomada de un texto sobre hipnotismo escrito hace casi 40 años, merece que se la considere con mayor profundidad, aunque para explicar el fenómeno de la hipnosis se ha echado mano de teorías más recientes, como la de la conformidad social. Hoy no estamos más cerca de entenderlo de lo que estábamos cuando se escribió el libro que acabo de citar. Según los autores, o bien todos los niños son histéricos hasta los 14 años, o bien reflejan un carácter natural fluido y sin límites que mengua al llegar a la pubertad. Desde el punto de vista astrológico, los cambios psicológicos de la pubertad vienen indicados por la primera oposición de Saturno con su emplazamiento natal. Aquí podríamos reflexionar fructíferamente sobre los vínculos entre la pubertad y la expulsión de la primera pareja del jardín del Edén como castigo por el pecado original del conocimiento carnal. Podemos representar la pubertad con la imagen de comer el fruto prohibido, porque es una especie de nacimiento, la aparición del sentimiento de una identidad sexual propia y una conciencia creciente del deseo sexual. Con este rito de pasaje aparece el conflicto con el progenitor del mismo sexo, que ahora se convierte en un rival. El niño o la niña puber puede reproducirse y por lo tanto convertirse en padre o madre, o en un dios o una diosa capaz de crear por derecho propio. Las fantasías infantiles de fusión con el amado dios padre o la amada diosa madre, que se han ido fijando por medio de las heridas sufridas en la niñez, tienden a aflorar de nuevo en la pubertad de una manera mucho más amenazadora, porque ahora el cuerpo ya es lo bastante mayor y está equipado sexualmente en la medida suficiente para convertir en realidad la fantasía de un modo muy distinto. Para muchos jóvenes, los cambios fisiológicos que acompañan al proceso son difíciles e inquietantes, y no es raro que un adolescente sensible e imaginativo pase en este momento por una fase de intensa religiosidad, como si pudiera evitar la escandalosa llegada de los oscuros impulsos del cuerpo, regresando al refugio que brindan los brazos y el útero de la divinidad. Durante este proceso es también cuando la mayoría de los anoréxicos, generalmente chicas, empiezan a poner de manifiesto sus compulsiones, que podemos considerar en parte como una fuga hacia un estado anterior a la pubertad, sin menstruación y, por consiguiente, sin la amenaza de la enemistad de la madre. En la pubertad, como en el nacimiento físico, el anhelo de fusión se manifiesta más intensamente porque se plantean nuevos desafíos en el mundo exterior, y es inevitable que Neptuno y el ansia de regresar a la fuente sean más patentes.
Con frecuencia, los tránsitos difíciles de Saturno activan las fantasías neptunianas como vía de escape del dolor y el conflicto, incluso cuando el Neptuno natal no está directamente afectado por el tránsito. El estado de fusión con la psique de la madre es parte natural de la niñez. En las semanas inmediatamente posteriores al nacimiento es total, y después va disminuyendo poco a poco con los años, hasta que el cuerpo púber, con su recién adquirida sexualidad, destruye la capacidad de identificarse con una figura parental andrógina, que es también la fons et origo divina. La edad emocional de la personalidad histérica está en general muy por debajo de los 14 años. Las características de la histeria son adecuadas e inevitables en la infancia, pero sumamente perturbadoras en la edad adulta, como dejan bien en claro las citas siguientes. La personalidad histérica difiere por igual de la psicótica y de la neurótica. Aunque físicamente madura, la persona sigue estando emocionalmente estancada y se siente incapaz, pero no se aparta por completo de la realidad. Como su inadaptación le impide afrontar de un modo adecuado la vida, sus síntomas se convierten en una excusa que le permite una fuga parcial, ya que tienden a atraer la atención y la simpatía que anhela y le ofrecen una coartada para rehuir el trabajo. Está demasiado enferma. Estos síntomas son un escudo, y por lo tanto se complace en ellos. Pueden ser cualquier cosa, como la simulación de los síntomas de una enfermedad, o bien presentarse como ataques convulsivos, ceguera, sordera, mutismo, parálisis, contracturas, dolores corporales, etc. Y si bien el engaño puede ser deliberado, lo más frecuente es que sea inconsciente. En el párrafo anterior es posible detectar esa característica falta de simpatía hacia el histérico tan familiar a los psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos, por no hablar de los hijos ni de los cónyuges. Esta animosidad es todavía más evidente y está más claramente expresada en la cita siguiente. Hay amplias diferencias en el comportamiento histérico, pero muchos de los que padecen esta afección se quejan fuertemente de su enfermedad, proclamando ante la familia y los amigos lo desdichados que son y jurando que harían cualquier cosa por volver a estar bien. Sin embargo, la persona histérica prefiere subconscientemente seguir estando enferma porque obtiene ventajas de ello. Por eso se resiste a curarse. A diferencia del psicótico, suele ser muy sugestionable y fácil de hipnotizar, aunque a veces ofrezca resistencia. Sea cual sea la psicoterapia que se emplee, el histérico se complace en su estado, de modo que la curación se vuelve difícil. Cuando parece que hay un alivio, tiende a recaer. Cuando se elimina un síntoma, aparece otro. Si los síntomas desaparecen por sugestión hipnótica, como con frecuencia sucede, al día siguiente vuelven a presentarse, o son reemplazados por otros. Aunque en ocasiones se cura, el histérico es la desesperación de todos los profesionales. Nos sentimos relativamente cómodos con, o al menos no nos extrañan, las manipulaciones y los manejos indirectos de nuestros hijos en busca de amor incondicional y de atención absoluta. Pero el mismo comportamiento en un adulto es mucho más desagradable. Tal vez esto se deba a que, en el caso del adulto, gira alrededor de un núcleo de intensos sentimientos agresivos y eróticos que en el niño todavía no han llegado a constituir una carga inconsciente tan grande, aunque también hay casos en que el comportamiento excesivamente manipulador de un niño puede provocar en los padres, maestros y hermanos un violento enojo. Pero podemos tolerar más y entender mejor que un niño exija un amor total y omnímodo, porque sabemos que necesita nuestra protección y que algún día crecerá. Cuando nos encontramos con esta avidez desmesurada en un adulto, especialmente en nuestra pareja, la empatía desaparece. Nos sentimos atrapados y tenemos miedo de que esta situación dure toda la vida. Además, es muy difícil enfrentarse al manipulador sufrimiento del histérico sin sentirse culpable. Después de todo, nos han educado con la precisa consigna ética de amar al prójimo, y aunque por lo general no logremos cumplir con éxito esta tarea, nos sigue gustando vernos como personas decentes y agradables. Además, Neptuno se asegura de que también nosotros sintamos la necesidad de ser amados y aceptados, y de que no nos guste ser expulsados del útero acogedor de la aprobación colectiva. Y precisamente con este anhelo neptuniano de lograr el amor y la aceptación de todos,
juegan de forma tan desvergonzada las propensiones neptunianas del histérico. El comportamiento histérico en otra persona es indiscutiblemente desagradable. A nadie le gusta sentir que lo utilizan, lo manipulan y lo devoran, en particular cuando el devorador se empeña en proclamar que en realidad está sacrificándose y mostrándose afectuoso. Cuando vemos un personaje así en el teatro o en el cine, siempre suscita en el público una reacción de intensa incomodidad. Pero el enojo y en ocasiones la evidente crueldad que con tanta frecuencia provoca en los demás el comportamiento histérico de un adulto, también puede deberse a que todos tenemos a Neptuno arrinconado en alguna parte, y no nos gusta ver que alguien exhibe de forma tan flagrante esos anhelos infantiles de regresar a la preexistencia que nosotros nos empeñamos tanto en negar para así llegar a ser adultos. La persona que menos tolerante se muestra con tal comportamiento, por lo general tiene inconscientemente el mismo problema. Todas las diversas tácticas de la histeria están orientadas hacia la consecución de alguna forma de beneficio secundario. Ya se trate de conseguir amor, atención, cuidado, afecto físico, comprensión o apoyo material, sin ninguna contribución por parte del enfermo. Pero igualmente se las puede considerar como esfuerzos para obtener lo que todo ser humano quiere. El problema es que estos esfuerzos se expresan de manera encubierta, sin arriesgarse a la ruptura de la unidad psíquica, mediante una comunicación directa y sincera. Pedir lo que uno quiere es una función de Marte en el horóscopo, y Marte, al igual que Saturno, es por naturaleza el polo opuesto de Neptuno, porque representa la afirmación de los deseos individuales, y esto significa el fin de la fusión. La tendencia neptuniana a querer lo que la otra persona quiere es un recurso característico para mantenerse fundido con la personalidad del otro. Si hay diferencias, podría haber conflicto, rechazo y soledad. O aunque solo haya diferencias, esto para Neptuno ya es bastante malo. El neptuniano puede ponerse histérico no porque sus necesidades sean más patológicas de lo normal, son necesidades arquetípicas y muy humanas. Verlas como algo meramente infantil es tener una imagen errónea de un anhelo humano fundamental. Pero es una cuestión de grado. Es frecuente que la persona con un Neptuno fuerte sienta que no puede soportar ni siquiera un grado mínimo de separación o de alejamiento. La angustia que le produce la soledad es casi intolerable, porque evoca la árida tierra baldía que hay fuera de las puertas del Edén, donde imperan el sufrimiento. En casos extremos, esto puede justificar que uno satisfaga sus necesidades por cualquier medio que sea necesario, incluso una enfermedad que lo debilite, destruyendo no solo su propia libertad, sino también la de los demás. A la hipnosis profunda se la puede considerar como un estado histérico porque implica una fusión con el hipnotizador. El sujeto renuncia a su autonomía y, sumisamente, abre ante el otro sus fronteras psíquicas, como hace el bebé con la madre. Aunque hay hipnotizadores que sostienen que consiguen la inducción hipnótica solo con la sugestión verbal. De ahí la miríada de grabaciones de autoayuda, en las que una voz va salmodiando de un modo monótono que uno se siente cada vez más soñoliento y relajado. Yo he hablado con muchos hipnotizadores sensatos que admiten libremente que experimentan una peculiar sensación de sumergirse, junto con el sujeto, en el trance hipnótico, y que esta sensación la tienen tanto en el nivel corporal como en el psíquico. El hipnotizador, que está en contacto con sus propios sentimientos neptunianos, tiene la vivencia directa de la fusión psíquica que se produce, hasta el punto de llegar a compartir las reacciones somáticas del sujeto. La hipnosis es una experiencia conjunta y reconstruye el estado originario de la fusión entre la madre y el bebé en las primeras semanas de vida del niño. Es útil examinar ciertos aspectos del fenómeno de la hipnosis. En ocasiones parece como si la personalidad dominada por Neptuno anduviera por el mundo en un perpetuo estado de semi-hipnosis, aterradoramente sugestionable por cualquier cosa que pase. El concepto de conformidad social no justifica nuestra sugestibilidad como colectivo, que nos lleva a ser dolorosamente vulnerables a la manipulación por parte de instituciones religiosas, comerciales y políticas. La capacidad de ser susceptible a la hipnosis es, como hemos visto, variable. En general se requiere cierto grado de confianza en el hipnotizador
incluso de empatía con él, además de ese misterioso atributo que es la sugestibilidad. Los hipnotizadores coinciden generalmente en que hay ciertas clases de personas muy difíciles de hipnotizar. El psicótico, el alcohólico y el drogadicto pueden plantear problemas insuperables, porque el trance hipnótico exige que se entregue al hipnotizador el control del propio yo, y en las tres condiciones mencionadas, el yo que habría que ceder ya ha desaparecido. Pero las personas excesivamente racionales no son menos difíciles de hipnotizar, aunque ello se deba más bien a una actitud defensiva llevada al extremo que a la falta de sugestibilidad. La sugestibilidad es inconsciente y puede darse en otras situaciones vitales cuando uno menos se lo espera, como sucede con el hechizo del enamoramiento. La profundidad de un trance hipnótico se mide por ciertas reacciones características. El estado hipnoide implica una sensación de relajación o somnolencia, que puede ir acompañada de parpadeos. Un trance hipnótico ligero viene indicado por una catalepsia parcial, es decir, que se puede dar instrucciones a la persona para que experimente una rigidez inusual en diversos grupos musculares, como los de los párpados y los miembros, acompañada por una respiración lenta y profunda y una sensación de desapego o de estar flotando. A estas alturas empieza a darse fuertemente el estado de compenetración entre hipnotizador y sujeto. En el trance intermedio, el hipnotizador puede inducir una amnesia y una anestesia parciales, y el sujeto aceptará como reales ilusiones táctiles, como picores, la sensación de quemadura, o bien un sabor o un olor determinados. En el trance profundo, que Charcot consideraba como un concomitante de la personalidad histérica, el sujeto puede abrir los ojos, aunque las pupilas estarán dilatadas y fijas, y también es posible conseguir una hiperagudeza en las percepciones sensoriales. En ocasiones se producen fenómenos de clarividencia o telepatía. Incluso se puede inducir una amnesia y una anestesia completas, y sugerencias posthipnóticas muy extravagantes serán obedientemente seguidas. Hay algo aún más extraordinario. Se puede dar al sujeto instrucciones para que controle funciones corporales orgánicas como el latido del corazón, la presión sanguínea y la digestión. Se le puede provocar ampollas en la piel y también aliviarle síntomas físicos aparentemente imposibles de tratar, como una psoriasis de toda la vida, lo cual implica que dichos síntomas empiezan siendo histéricos. Es posible hacer aflorar desde las acuosas profundidades de la psique recuerdos perdidos de todas las etapas de la vida, producir alucinaciones por sugestión e inhibir cualquier actividad espontánea sometiéndola al absoluto control del hipnotizador. Cuando un hipnotizador actúa en un escenario, a muchos observadores les resulta difícil creer que esas cosas estén sucediendo realmente, y les parece en cierto modo más seguro suponer que a los conejillos de Indias, escogidos entre el público, ya les han enseñado antes cómo han de seguir el guión. Pero los fenómenos hipnóticos son auténticos y profundamente inquietantes, aunque más no fuera porque aún no comprendemos su verdadera naturaleza ni su dinámica. Bernheim, de la escuela de Nancy, pensaba que la hipnosis era una forma modificada del sueño. Pero mientras que en el sueño natural la conciencia está en suspenso total, en la hipnosis está decididamente presente, aunque de un modo mucho más restringido. Como pasa entre un bebé y su madre, el mundo del sujeto está colmado por la presencia y la voz del hipnotizador. La respiración y el funcionamiento del corazón en el estado de hipnosis, aunque un poco más lentos, son esencialmente iguales que durante la vigilia, pero en el sueño son muy diferentes. El reflejo rotular, la sacudida espasmódica de la pierna cuando se da un golpecito en la rótula, también es idéntico en la hipnosis y en el estado de vigilia. En cambio, en el sueño casi no se obtiene respuesta a este estímulo. Visto fisiológicamente, el trance hipnótico no es un estado de sueño. Pierre Janet postulaba un complejo de ideas y sentimientos conectados entre sí, vinculados por lo común con conflictos eróticos, centrados en una imagen parental, que son rigurosamente suprimidos de la conciencia y se ocultan tras la voluntad conflictiva del histérico. El resultado de esto es una especie de escisión de la personalidad, en la cual el complejo inconsciente cobra vida propia en oposición directa a la voluntad del yo.
Janet creía que la hipnosis produce artificialmente una escisión similar de la personalidad entre sus componentes conscientes e inconscientes, y estos últimos son los que dominan en el trance hipnótico. Pero la disposición a dejarse escindir por medio de la sugestión hipnótica depende de que en el sujeto exista ya algún tipo de escisión. Janet sostenía, haciéndose eco de su maestro Charcot, que el complejo reprimido subyacente en las manifestaciones histéricas también subyace en la extrema sugestibilidad característica del sujeto sumido en un trance profundo. Dado que en todo ser humano existe algún tipo de escisión, grande o pequeña, entre la conciencia del yo y las complicadas y a menudo conflictivas necesidades de la psique en su totalidad, todos los seres humanos tienen alguna susceptibilidad a la sugestión, incluyendo su propia autosugestión. La compenetración, que tanta importancia cobra en la hipnosis, es uno de los aspectos más misteriosos del fenómeno. Mesmer pensaba que su causa se encontraba en la fusión de los fluidos universales del médico y el paciente. Bajo la influencia de un poderoso tránsito de Neptuno, definió esta compenetración como una sustancia invisible que fluía en un movimiento de ida y vuelta entre dos personas, o en el interior de un grupo más grande, algo como el Espíritu Santo. Aunque a partir de Braid los hipnotizadores han sostenido que es la sugestión y no la transmisión de alguna materia misteriosa lo que desencadena la hipnosis, hay dimensiones del trance hipnótico que afectan al hipnotizador, como si éste y el sujeto se hubieran convertido en una única entidad. Mesmer era una persona extravagante y difícil, pero no era el chiflado que nos han pintado generaciones posteriores de psicólogos. Lo curioso sobre la compenetración hipnótica es que el sujeto hipnotizado solo responderá a las sugestiones de la persona que lo hipnotizó, a menos que se le haya dado la instrucción específica de obedecer a un tercero. Esto indica una profunda participation mystique. Si se tratara realmente de una reacción mecánica, una persona hipnotizada sería receptiva a las órdenes de cualquiera. También es evidente que el sujeto desea en una medida extraordinaria complacer al hipnotizador y que llevará a la práctica sus instrucciones, incluso si éstas son evidentemente ridículas, embarazosas o desagradables. Este abrumador deseo de agradar se da incluso si en la vida normal el sujeto es una persona difícil e intratable. También existe una intensa necesidad de interpretar un papel y de fingir ser un hipócrites, y así identificarse con los deseos del hipnotizador. Esto ocurre incluso si tales deseos no han sido expresados o, lo que es aún más extraño, aunque el propio hipnotizador no tenga conciencia de ellos. La misma plasticidad es aplicable al histérico, que tiene un don muy notable, el de obtener por mediación de una especie de misteriosa osmosis toda clase de informaciones privadas y a menudo inconscientes sobre terceras personas, que después usará en su desesperada búsqueda de intimidad de formas a veces bastante perversas y crueles. Asimismo, los síntomas histéricos reflejan esta forma de actuar, porque el histérico no solo producirá el síntoma que le proporcione el máximo beneficio secundario, sino también aquel que le pida inconscientemente su médico. Los síntomas, al igual que el largo de las faldas, se ajustan a la moda. Una vez más, estamos nadando en las aguas de la fusión madre-bebé, con la peculiar vinculación telepática que se da en este vínculo, el primero de todos. Los métodos usados para la inducción hipnótica son en sí mismos fascinantes de estudiar. Todos estamos familiarizados con los vistosos pases del hipnotizador que actúa en un escenario, que tal como hacía Mesmer en los días del magnetismo animal, nos obsequiará con un buen espectáculo, moviendo las manos de un lado a otro por delante del rostro del sujeto de la forma más teatral posible. En ocasiones se echa mano de una elaborada parafernalia mecánica, como pueden ser luces intermitentes o ruedas giratorias, o cualquier cosa brillante suspendida de una cadena. Estos recursos son útiles en un cabaret o con un sujeto nuevo, por la sencilla razón de que todos sabemos que son las herramientas del hipnotizador. Los objetos son sugestiones directas de la inevitabilidad de la hipnosis. Sin nada más que una voz tranquila y calmada se puede inducir el trance hipnótico, si la empatía entre sujeto e hipnotizador es suficiente. Pero las tretas profesionales del hipnotizador, el mundo artificioso e ilusorio de Maya,
no son la única esfera que debemos considerar para entender hasta qué punto son universales los mecanismos de inducción de la hipnosis. Tal como ya hemos visto, el ritual es una técnica inmensamente poderosa para inducir un estado hipnótico, tanto en el individuo como en el grupo. Salmodiar plegarias, entregarse al ritmo obsesivo de un tambor o a los movimientos rítmicos de la danza son recursos que se van introduciendo e infiltrando por debajo de las fronteras de la conciencia individual y van abriendo gradualmente la puerta que separa la luz del día de la penumbra del mar primordial. No menos ritualistas y dionisíacos son las luces estroboscópicas y el persistente latido visceral de la música disco. Si podemos ampliar nuestra imagen de la hipnosis más allá del caricaturesco sujeto soñoliento desparramado en una silla y llegar al crepuscular abaisement du niveau mental, el descenso del nivel de la conciencia, que acompaña a toda clase de ritos religiosos y desfiles políticos de todos los tiempos, podemos empezar a tener un atisbo de lo que es Neptuno en el nivel de la masa. Todos somos susceptibles a la sugestión del mundo de los símbolos arquetípicos, porque ellos nos abren fisuras en la conciencia. Si se invoca este sustrato inconsciente de la psique, de buena gana renunciamos a la autonomía individual que nos caracteriza. Y ya dentro de este ámbito neptuniano, agitados y reavivados todos nuestros rudimentarios apetitos y anhelo de redención, fácilmente podemos pasar del edificante drama del ritual religioso a la terrorífica histeria masificada de la manifestación social o política que se desmanda. Y no importa si esto significa prender fuego a un gueto negro en el sur de Estados Unidos, destrozar los escaparates de las tiendas judías en Múnich, atacar físicamente al compañero de trabajo que se niega a unirse a la huelga, o destrozar estadios de fútbol y apalear a los espectadores que apoyan al club contrario. La subida del Tercer Reich no sucedió simplemente y de forma más o menos accidental como resultado del maligno carisma de un solo hombre. Por el contrario, fue algo cuidadosamente planificado y meticulosamente orquestado. Con un sobrecogedor nivel de autoconciencia y de complejidad psicológica, el partido nazi asumió la tarea de activar y manipular el impulso religioso del pueblo alemán. No solo apelaba al intelecto, sino también al corazón, al sistema nervioso, al inconsciente, y para lograrlo se valía de muchas de las técnicas más antiguas de la religión. Un ceremonial elaborado, con cánticos, repeticiones rítmicas y el hechizo de la oratoria, el color y la luz. Las célebres reuniones de Nuremberg no eran asambleas políticas como las que se realizan hoy en Occidente, sino representaciones teatrales astutamente preparadas, del tipo que constituía, por ejemplo, un componente importante de los festivales religiosos griegos. Todo, los colores de los uniformes y de las banderas, el emplazamiento de los espectadores, la hora nocturna, el uso de focos y reflectores, el sentido del momento oportuno, estaba calculado de un modo preciso. Las caras de la muchedumbre son la imagen de una beatitud estúpida, de una estupefacción vacía y cautivada, perfectamente intercambiables con las caras de una reunión de fanáticos religiosos. Es una imagen aterradora de lo que es la hipnosis a gran escala, usada con el más destructivo de los propósitos, y sin embargo cuando nos sometemos a la liturgia profundamente conmovedora. De un ritual religioso nos estamos ofrendando del mismo modo con la fe de un niño. Por desgracia, no siempre somos lo bastante hábiles para distinguir lo que es sagrado de lo que es impío y a veces atroz. El mundo de la publicidad comercial se vale de técnicas hipnóticas para bombardear al espectador con un torrente de imágenes evocadoras sumamente simbólicas, que pulsan en cada uno de nosotros el botón del paraíso, para así persuadirnos de que tal o cual producto o un determinado candidato político nos proporcionará salud, belleza, amor y una felicidad sin límites. Por supuesto, el intento de rechazar la invasión de este mundo de evocadores símbolos termina por demostrarse inútil y, aunque no lo fuera, parece como si necesitáramos contar, en algún ámbito de nuestra vida, con un lugar donde se nos permita la expresión del anhelo dionisíaco. Es en verdad necesario tomarse muy en serio el relato griego de Penteo y las Ménades, porque si excluimos de la vida la necesidad de fusión, esa exclusión genera enfermedad y locura,
y nos arroja violentamente a una insufrible tierra baldía. Entender que la hipnosis y la histeria son aspectos de la vida, que todos somos sugestionables y que con la racionalidad sola no se puede garantizar la eficacia de las fronteras personales, podría ayudarnos a encontrar un lugar donde podamos dar expresión creativa a Neptuno, sin por eso dejar de mantener esa individualidad tan duramente ganada, que es lo único que de verdad puede protegernos de la infección del demagogo. El propio Hitler es quien nos dice dónde somos más vulnerables. En un mitin de masas queda eliminado el pensamiento, y como este es el estado mental que necesito, porque me asegura la mejor caja de resonancia para mis discursos, ordeno a todos que vayan a los mítines, donde se vuelven parte de la masa, les guste o no, tanto los intelectuales y burgueses como los trabajadores. Yo me mezclo con el pueblo y solo hablo con ellos como masa. La sugestibilidad, un atributo neptuniano, es una parte inevitable y necesaria de la condición humana, porque no solo refleja nuestras escisiones y divisiones psíquicas, sino también el grado de nuestra apertura a los demás y de nuestra necesidad de pertenencia a una unidad vital más amplia. Pero de igual modo podemos entender que es un componente capaz de resultar literalmente letal para nosotros, como individuos y como grupo. Los complementos de la sugestibilidad, es decir, los rasgos de carácter que pueden equilibrarla de manera constructiva y no represiva, son la conciencia, los valores y la autosuficiencia individuales. La sugestibilidad del adulto puede ser creativa e inspiradora, la del niño es necesaria e inevitable. Pero la sugestibilidad del niño que pretende ser adulto no augura nada bueno, porque más o menos cualquier cosa puede parecerle un redentor. Astrológicamente, los atributos de la identidad individual en que se apoya la vida vienen indicados sobre todo por las funciones del Sol, Marte y Saturno, que son los planetas egoístas, los que reclaman la autorrealización, la autoafirmación y la autopreservación. Neptuno es congénitamente incapaz de decir yo. Una de las armas más importantes contra la autonomía consiste en esgrimir con ánimo de manipular la palabra egoísta, sin que importe que sea una madre quien se la diga a un hijo que expresa sus ideas y sentimientos de independencia, el enamorado a una pareja que tiene otras preocupaciones en la vida, o un líder político a los opositores que se han atrevido a estimular la confianza de la gente en sí misma. Las acusaciones de egoísmo provocan miedo y culpa en el corazón del niño que las recibe, y estas emociones pueden perdurar en la edad adulta y generar un sentimiento de pecado con respecto a cualquier impulso que refuerce la solidez y el valor de la propia individualidad. Y tal como nos dice el gran dictador, ese es el estado mental que él exige.